Me da muchísimo gusto que estés aquí. Vamos a compartir en este espacio un contenido que hemos comprimido en un masterclass. Este contenido habla sobre algunas cosas que sabemos y que conocemos realmente sobre los temas de cambio, pero condensa elementos fundamentales sobre la forma en la que medimos el cambio. El contenido lo hemos denominado como Change Economics, de la creencia a la evidencia, y esto busca estar reforzando los elementos que son estructurales en la gestión de proyectos, en la medida o en la medición de la adopción de los proyectos de transformación, de las jornadas de transformación, y buscamos básicamente compartir avances contigo de una investigación que hemos llevado ya aproximadamente por 4 años. Entonces, para arrancar, hablamos básicamente que cambiar es algo que normalmente las compañías lo hacen, que sabemos perfectamente que está sucediendo. El problema es cambiar bien, y cambiar bien significa una serie de cosas o elementos que muchas veces no conocemos o no sabemos. Entonces esto es fundamental. Lo primero es que hoy estamos viviendo un vacío estructural porque invertimos, pero no medimos el retorno de esa inversión, sobre todo en temas de transformación. Capacitamos, pero no aseguramos la adopción, es decir, hacemos una capacitación para dar algunos elementos, skills, toolkits, skill sets para las personas, pero realmente sabemos o no sabemos si eso se va ligado a la adopción. Y lo fundamental es que transformamos sin evidencia. Podemos asociar muchas cosas al resultado. Recientemente estaba con un grupo de CIOs y ellos hablaban, hay muchas cosas que están pasando y al final el resultado se ve en el EBITDA, en la utilidad neta, en algún resultado financiero, pero no logramos conectar qué es lo que realmente estoy haciendo acá para que me dé ese resultado. Entonces estamos transformando sin evidencia. Y ese es el objetivo de todo este contenido, que podamos compartirte qué es lo que nosotros sí sabemos alrededor de los Change Economics. Primero, 6 de cada 10 proyectos de transformación concluyen. Este dato lo hacemos basado en una investigación de 497 proyectos aproximadamente que hemos estado estudiando en Latinoamérica, pero solamente uno de esos 6 logran lo que prometen en términos de adopción. ¿Eso qué significa? Que solamente el 16% de los proyectos que tenemos en la cartera de las organizaciones están logrando una adopción. Comentando lo que mencionaba ahorita, conecto este resultado con mi resultado general de la compañía. ¿Qué sucede alrededor de todo esto? Realmente el cambio no es un tema opcional, ya lo sabemos, suena cliché, suena medio trillado. El punto es que entendamos que la transformación genera o destruye valor. Esta gráfica que les estoy compartiendo es una gráfica de Standard & Poor's en donde se habla un poco de la evolución de las 500 empresas del S&P en el 1965 al 2025, y la diferencia o el hincapié que quiero hacer ahí es que las compañías en los años 70 tenían y mantenían la propuesta de valor en estándares como el S&P aproximadamente 35, 40 años. Hoy esa medida ha cambiado a 15 años. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas multinacionales grandísimas como las que están en el S&P duran 17 años con su propuesta de valor. Entonces el cambio es opcional, me parece que no. El punto, reitero, y el objetivo de esto es decir, cómo conecto toda esa visión estratégica, cómo veo el resultado, cómo realmente estoy viendo los elementos vistos en práctica o puestos en práctica y dando un resultado que genere valor a la compañía y no destruya el valor y la propuesta de valor. El concepto de economía del cambio, que es el que compartimos el día de hoy en este masterclass, básicamente estudia los principios, los flujos y los efectos económicos asociados a los procesos de la transformación organizacional. ¿Qué significa esto? Es analizar cómo se asignan. Al final del día utilizamos recursos para generar no solamente recursos económicos, sino todo lo que utilizo en el proceso de cambio e invierto capital, tiempo, energía humana y fundamentalmente cómo logramos medir el impacto que esto tiene. Esta parte es fundamental para hablar de la adopción, el valor generado y la sostenibilidad de cambio. Si yo no logro entender esto dentro de un concepto de economía del cambio, va a ser muy complicado tangibilizar, de nuevo, de la creencia a la evidencia. Ese es el gran reto que tenemos el día de hoy. ¿Cuáles son los contenidos del día de hoy? Uno, vamos a hablar conceptualmente cómo paso de la creencia a la evidencia. Dos, ¿por qué el presupuesto? Un primer hard data dentro de la organización y en todos los proyectos de transformación. Las métricas y los datos de adopción importan más que nunca. Y el tercer elemento que quisiera compartirles y que quisiera que se llevaran el día de hoy
es cómo convertimos realmente la gestión del cambio en una disciplina basada en datos. En esos 3 momentos vamos a estar ligando todos los contenidos que vamos a ver el día de hoy. La primera pregunta que me gustaría que te hicieras para que pudiéramos avanzar en este proceso de cambio individual que probablemente tú estás teniendo y tu organización está teniendo, es que comentemos, que busques, que reflexiones dónde están los datos de los últimos 5 cambios que tú has hecho. ¿Cuál es la evidencia que he dejado a lo largo de esto? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Lo documentaron? Pero sobre todo, ¿lo capitalizaron? ¿Se aprendió algo? Normalmente en la gestión de proyectos esto va a suceder. El tema es dónde dejo esta información, porque realmente esta data se convierte en la memoria histórica de cambio de la organización. Y eso es un capital de la organización, es un capital de la empresa que va a permitir que realmente construya una capacidad de cambio. Hoy nos encanta hablar de integremos la capacidad del cambio como un elemento estratégico, pero resulta que si tú hoy no estás haciendo alguna de estas cosas muy básicas desde la documentación, pero no estás realmente monitoreando y siendo consciente dónde están los datos históricos de los cambios, empecemos por ahí. Vamos a buscar alternativas para que puedas tener formas en donde empieces a estandarizar, a parametrizar todos los datos de los cambios alrededor de lo que está sucediendo. Para pasar de la creencia a la evidencia, lo primero y lo fundamental es que pasemos de un cambio que está basado en la intuición a un cambio con datos. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que al menos tener claro cómo lo voy a medir. No estamos hablando de una metodología precisa, no estamos hablando esto es lo mejor, esto es lo peor. Probablemente hay algo que a ti te funcione. Lo que sea que funcione, tendría que estar con un hard data. Necesitamos pasar de lo quali a lo quanti y poder tener una base que me permita a mí hablar realmente de un cambio sostenible. Muchas veces hablamos y hablamos del cambio, no sé qué, lo único que estamos generando es desgaste. Y eso es porque nosotros mismos estamos arrancando un proyecto sin siquiera saber cómo lo voy a haber puesto en práctica. No, yo creo que necesito cambio. Esa intuición, chévere, al principio, pero después no funciona muy bien. ¿Qué es importante que empieces a hacer en este momento? Ya reflexionaste, ya hablamos específicamente de dónde están los datos históricos, si es un sí, si es un no, donde sea que estén. Me parece que es importante que empieces a poner esto como en un board en donde lo empieces a ver. Ok, ya me están preguntando esto, esta información es importante, ¿dónde está? Lo segundo es entender cuál es el nivel de madurez de la organización. Hay diferentes métodos o metodologías, es más, hay herramientas de inteligencia artificial como la que nosotros tenemos que puedes utilizar y básicamente busca entender en qué punto de madurez está tu organización. Te va a dar una idea muy sencilla, un marco 1, 2, 3, 4, donde te va a decir, hoy estás arrancando con un cambio intuitivo, crees que el cambio no basta, parece que hay cosas como incipientes, los resultados no se ven exactamente, no logro entender dónde conecta A con B con C para el resultado total, valor, compañía. Y así sucesivamente hasta que realmente hablemos de una capacidad efectiva de cambio, pero es una capacidad de cambiar con datos y con evidencia. ¿Eso qué significa? Que si yo lo hice antes bien, ahorita lo voy a hacer mejor. ¿Qué significa hacerlo mejor? Si no tengo esa claridad, probablemente el nivel de madurez de la organización está en 1, en 2, y esto es empezar a trabajar con la gestión de proyectos. Dicho eso, entonces, elemento 1 para mi dashboard fundamental de incluir cambio efectivo en la organización, voy a hablar sobre datos históricos. Lo segundo es entender el nivel de madurez de mi organización en términos de cambio. Vamos a seguir avanzando con los temas. Pasando al segundo elemento importante, ¿cuáles son esas métricas que son claves? El concepto que tenemos de economía del cambio que compartimos contigo el día de hoy, básicamente dice esto: sin presupuesto no hay implementación efectiva. Sin adopción no hay transformación. Sin retorno no hay legitimidad. ¿Qué es lo que implica esto? Que si yo no logro realmente entender esto como un elemento fundamental y que hay un ganar-ganar para la creación de valor de la compañía, no hay legitimidad. Pero para yo llegar a este punto, requiero arrancar con un buen presupuesto. Y hoy tenemos un gran reto como industria, que es establecer bases para poder decir cuánto cuesta el cambio, cuánto cuesta que me entrene, cuánto cuesta traer un experto. Indistintamente de lo que sucede, ese es el primer elemento fundamental de nuestro triángulo de la economía del cambio, que dice, el presupuesto que asignes es en función de, y para tener un poco de margen hay diferentes herramientas, los podemos invitar a que conozcan las de nosotros,
que básicamente ayuda a asignar un presupuesto en una etapa temprana, en donde estás dimensionando un proyecto a alto nivel, en donde estás revisando un portafolio y puedes tener un entendimiento. Nosotros tenemos un estudio de mercado disponible acerca de los competidores, de lo que se está haciendo, de lo que se está generando y cuánto puede llegar a costar. Te da una idea, más o menos, te da una idea de un servicio profesional de gestión del cambio. Eso implica que, ¿qué? Que yo tenga una lógica alrededor de esa primera inversión. ¿Para qué? Pues para que al final llegue a tener legitimidad. Paso uno, tener un presupuesto. Esa es la primera barrera que hoy tenemos en gestión del cambio entre las organizaciones y que es fundamental que tú, desde tu perspectiva y desde tu lado, lo puedas estar viendo. Segundo elemento importante, la adopción medible. ¿Eso qué significa? El concepto que me gustaría compartirte el día de hoy es Power Metrics. Power Metrics habla sobre diferentes elementos que se van conjuntando desde el origen, desde el dimensionamiento de alto nivel, cómo es que vas a observar el cambio. Hay ciertas cosas y sobre todo en los elementos que son más cualitativos, necesito tener una capacidad de análisis y síntesis sobre los comportamientos conductuales que genero. Es decir, le digo a una organización, voy a cambiar y voy a ser ahora muy ágil. ¿Qué significa que seas ágil? ¿Qué significa para ti, individuo, en tu actuar del día a día que yo puedo monitorear, que es un comportamiento observable? Y de tal manera que yo puedo ligar un resultado de mayor productividad a que tú simplemente estés siendo más efectivo en tus juntas. Ese tipo de cosas son las que hoy no se visualizan y tú que estás viendo esto necesitas salir y hacer algo ya para que pueda generar. Y el tercer elemento, que es el fundamental en todo este proceso, pero que también se dimensiona desde el día uno de la inversión en transformación y cambio, es el retorno que espero. Nosotros este concepto lo bautizamos, lo denominamos como Return of Investment in Change, ROI, en donde lo que hacemos es buscar a nivel organización y compañía cómo se liga este proceso. Aquí hablamos efectivamente de rentabilidades, de CAPEX, de OPEX, hablamos de algunos elementos que tienen que ver con headcount, eficiencias corporativas, mayores ventas. Aquí se conectan los indicadores estratégicos de tu transformación o de tu portafolio o de tu proyecto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que en el proceso, si estamos hablando de un proyecto de tecnología, normalmente nos vamos un poco con el entendido de quedarnos 2-3 meses en un hypercare cuando realmente la adopción se visualiza en un periodo, 6 meses, 1 año, 2 años. Y entonces es fundamental que tengamos claro que todos estos elementos se tienen que ir monitoreando y tiene que haber una trazabilidad de ese proceso. Sin esa trazabilidad no hay legitimidad, porque entonces, pues esto es de todos y es de nadie. Cuando el resultado yo no lo tengo completamente ligado y no lo pensé desde el principio, va a ser muy complicado que realmente yo pueda tener entonces una legitimidad, una fuerza de ese proceso de cambio dentro de la organización. Vamos entonces a hablar del presupuesto. El presupuesto es la primera barrera de la gestión del cambio dentro de las organizaciones. En el caso de nuestro benchmark y de nuestra investigación, tenemos 3 escenarios en donde se encapsulan los diferentes proyectos. El 70% es el caso común, le decimos nosotros, no hay presupuesto. No hay presupuesto claro. Lo que sea que vaya a poner, funciona. Es importante entender que hay herramientas hoy para poder tener una base y entonces lograr entender qué es caro y qué es barato, qué invierto y qué no invierto, pongo una persona, pongo un equipo, esas definiciones, pero ese 70% del caso común no tiene idea. Entonces, 5 pesos puede funcionar, $25,000 puede ser demasiado o no. Eso dependerá un poco de las formas en cómo estemos estructurando y cómo tengamos estructurada la gestión de proyectos y el dimensionamiento de portafolios de proyectos dentro de la organización. El 20% es un caso de tendencia en donde dices, oye, ven, ya vienes con el proveedor, vienes conmigo, yo sé que tengo que poner gestión del cambio, viene incluido, ahí viene, pero solamente el 20% de ellos. Entonces es parcial, no hay mucha contundencia porque el proveedor se nos va a los 2 meses, porque el proveedor también busca sus intereses y acuérdense que esto es fundamental, que exista una visión muy imparcial. El 10% parece ser que hay una lógica alrededor de las oficinas de gestión del cambio entre las organizaciones, pero no hay una estandarización financiera. Entonces, dependiendo de la base que se genere, se queda una memoria también en el presupuesto. ¿Y eso qué significa? Que realmente puedo yo traer personas muy buenas o capacitadas para hacerlo, herramientas tecnológicas, pero no hay una estandarización. Entonces, depende del criterio de cada oficina o de cada persona de lo que esté haciendo.
El segundo elemento de nuestro triángulo de la economía del cambio son los Power Metrics. El Power Metrics es un acrónimo que incluye productividad, operaciones, ganancias, eficiencias y reducciones. Estos 5 conceptos son los que, con base en la investigación que nosotros hemos realizado y la experiencia que tenemos generando proyectos de cambio, busca realmente entender un proyecto de cambio puesto en la práctica. Hoy, el objetivo de este tipo de cosas es que la persona, en este caso tú, que estás aprendiendo estos nuevos conceptos, es importante que desde el día 1 logres analizar, logres sintetizar, logres conectar cómo hay un comportamiento observable dentro de mi proceso de cambio que me permite a mí darle legitimidad al proceso de cambio. Cuando las cosas suceden de manera aislada, pues yo no logro entender cómo están conectándose y cómo se están generando este tipo de impactos que son resultantes del proceso de cambio. Estos 5 elementos son fundamentales y pueden ayudarte a hacer. El tercer elemento del triángulo que tenemos dentro del concepto de economía del cambio habla del retorno de la inversión sobre el cambio. Básicamente, y como lo están viendo ahorita, es una fórmula que estamos generando a través del valor generado atribuible para el cambio. Eso significa que nosotros tendríamos que tener muy claro el punto anterior de Power Metrics para lograr entender cómo se traduce eso ¿en qué? En dinero, en tiempo, en horas. Al final del día, lo que busca este concepto y este valor es realmente tener un dato en inversión, sencillo para entender, en donde realmente estoy obteniendo un beneficio sobre lo que estoy generando. El concepto se puede ver ejemplificado aquí, en donde tomo elementos de la inversión total del proyecto, de la inversión en cambio que estoy haciendo, del beneficio medido en términos de eficiencia, 2 puntos, dinero para la organización y el valor reputacional y de engagement que estamos generando. Lo que hacemos es que tratamos de sustraer toda la parte cualitativa del cambio y lo que genera una inversión de tiempo, esfuerzo, dinero, todo, para lograr traducirlo en una fórmula. Esta fórmula, entonces, lo que genera es una razón que nos permite simplemente entenderla como cualquier retorno de inversión que hacemos dentro de la compañía. Un elemento fundamental de todo este proceso y realmente para que exista esta lógica de nuestro triángulo de la economía del cambio es parametrización y trazabilidad. ¿Esto qué significa? La gente de tecnología y probablemente la gente que ha participado en proyectos conoce perfectamente bien estos conceptos en donde necesitamos estandarizar, básicamente. Parametrizar es estandarizar, es tener una lógica de datos alrededor que nos permita tener consistencia a lo largo del proceso. Y la trazabilidad es entender de dónde viene y hacia dónde va y probablemente cómo se transforma ese dato dentro del proceso. Puede ser que muchas de las cosas hoy suenen demasiado etéreas o un poco complejas de llevarlas a la práctica, pero realmente el objetivo es empezar al menos con un proyecto. Si tú hoy lo estás haciendo, empieza con un proyecto, determina cuáles son esos indicadores, pregúntate si los tienes, porque desde ahí puedes arrancar. Muchas veces la respuesta va a ser no, los tengo. Entonces, piénsalos. Vamos a empezar por eso. En la medida en que vamos generando esa memoria, vas generando diferentes factores que puedes empezar a parametrizar o a estandarizar. Lo segundo es verlos, o sea, necesitas observarlos. Los tableros de cambio, hay herramientas que se permiten o que permiten hoy que nos dé visibilidad. Así sea físico, pero hagámoslo. ¿Cuáles son los indicadores de cambio de ese proyecto? Utilizamos muchísimas formas de dashboard hace décadas para lograr entender fácilmente la información, porque el cambio no. Entonces, pregúntate cómo lo estás haciendo. Y lo segundo es, con base en la información que tienes y probablemente a través de lo que vas generando en la memoria de la organización, puedes ir construyendo futuros, prospección, algunos elementos anticipatorios que te permitan gestionar mejor el cambio dentro de la organización. Conocer cuáles son los riesgos, conocer cuáles son los elementos que son claves, deberían de hoy ser una fuente de datos importantes para las decisiones estratégicas de cambio y transformación de la compañía. El último elemento importante dentro de esta lógica que estamos compartiéndote, que quiero que te lleves hoy, hay 2 roles fundamentales dentro de la organización. Hoy, uno más conocido que otro, el primero de ellos es el Change Manager. El Change Manager hoy tiene un rol probablemente dentro de las organizaciones que
maneja o es un vendor manager, genera estos contenidos o estos servicios a través de proveedores o de proveeduría de servicios, ha generado probablemente una construcción de históricos en estos datos y decide en función de lo que está sucediendo. Este Change Manager probablemente, y ojalá sea así, tenga un perfil calificado para manejar la gestión del cambio dentro de la organización y realmente que permita obtener estos objetivos o buscar estos objetivos dentro de la organización. Hay un rol adicional, el Chief Adoption Officer. Es un rol que estamos promoviendo ya hace un par de meses con los diferentes clientes porque a este rol lo importante y su prioridad estratégica es la adopción. ¿Y eso qué significa? La parametrización y la trazabilidad de los procesos de cambio dentro de la organización. Va un poco más allá de la planeación estratégica porque esto es verlo en acción. Va un poco más allá de un área de proyectos porque aquí me hacen el delivery 1 al día 10. Esta persona se enfoca en ver de manera sistémica la organización y realmente generar una conexión de los cambios fundamentales, de los cambios que no son negociables, de los cambios chiquitos, de los cambios grandes y que realmente busca que se asegure un valor y que sea sostenible este proceso a lo largo del tiempo. Es un rol emergente, esperamos verlo cada vez más, hay que prepararse, hay que ir a la academia a buscar información y hay que tener experiencia también en este tipo de procesos. Para cerrar y para concluir todos los contenidos que tenemos ahorita, me parece importante que entendamos que el modelo de economía del cambio tiene una primer barrera que no busca eliminar la parte humana del cambio, para nada, busca reconocer lo esencial y busca que esto se eleve a un nivel estratégico. El problema es que hoy estamos teniendo las discusiones de cambio a este nivel en la organización, cuando deberían de empezar acá. ¿Y cómo empiezan acá? Cuando lo entiendo como un factor que me genera valor al negocio. Lo he dicho 20 veces a lo largo de estos minutos, pero es importantísimo que entendamos que el cambio genera valor al negocio, no destruye la propuesta de valor. Eso es importante que se entienda a nivel directivo, a nivel dirección financiera, que realmente podamos entender cómo se tangibiliza nuestros retos, tú que estás ahí en este momento escuchándome, importante que se tangibilice el valor de lo que se está generando para que entonces podamos trabajar en un cambio que se basa en datos y no en intuición. Y eso es lo fundamental de todo este concepto de Change Economics. Espero que hayas aprendido algo que hoy puedas llevar a la práctica, que hoy puedas ir a cuestionar y que realmente hablemos de cambio de una forma diferente. El cambio es una inversión y empieza por ti. Gracias.